¿Cómo Buenos estás? días. Bueno, vamos a comenzar. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Dije Correcto. Rubén, en Trooper se Inge, escucha ahí se le escucha. perfecto. Sí, Sí, se se le escucha escucha bien. bien. sí, sí, Perfecto. se escucha. Entonces, iniciamos con el curso. En México, en promedio, cada año se presentan 400,000 accidentes de trabajo. De estos 400,000, 108,000 accidentes son por caídas de alturas superiores a 1,80 metros sobre el nivel de referencia, lo que representa el 27% de los accidentes totales. Este porcentaje es un porcentaje muy elevado y por lo tanto la Secretaría del Trabajo ha puesto mucha atención en los accidentes o en las medidas de seguridad precisamente para trabajos en alturas. El 80% de estos accidentes de trabajo son por actos inseguros y solo el 20% son por condiciones inseguras. ¿Alguien de los que está presente me puede decir que es un acto inseguro y que es una condición insegura? ¿Alguno de los que está presente me puede apoyar con qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura? Pues una condición insegura es, por ejemplo, cuando trabajas en un área donde hay una caída libre y no está delimitado, podría ser algo así. Está exactamente, donde hay un área que estás trabajando y no está delimitada, ese viene siendo una condición insegura. ¿Por qué? Porque es una violación a un método determinado ya como seguro. O sea, ya hay normas y hay procedimientos y hay reglamentos que me dicen que si hay una caída, esa, esa caída debe estar señalizada y delimitada, ¿no? Y protegida con algún barandal o algo para que el personal no caiga. Incluso me dicen hasta la distancia en que tiene que estar ese barandal o esa línea de acero que me permita que no llegue yo a la orilla y me pueda caer. Las condiciones inseguras generalmente son de la empresa hacia el trabajador. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si yo mando a trabajar a un trabajador a alturas y no le doy el arnés, entonces estoy cayendo en una condición insegura porque le tendría que dar el arnés, la línea de vida, indicarle en qué punto fijo o en qué línea horizontal o vertical se tiene que ir anclando. Y si yo no lo hago y no observo esa situación y los mando a trabajar a trabajos en alturas sin darles el arnés adecuado, estoy cayendo en una condición insegura. No sé si quedó claro más o menos las condiciones inseguras. Inge Rubén Francisco Martínez, aquí de Trooper. Otra condición insegura podría ser, Inge, cuando todo urge, cuando en el proyecto no se planifica correctamente y nos alcanzan los tiempos y nos arrojan a cometer actos inseguros porque todo urge, todo es prioritario ya. Sí, aunque las condiciones inseguras, o sea, todas las urgencias te pueden provocar condiciones inseguras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no tienes las eslingas adecuadas y ya necesitas cargar un elemento metálico, pues ¿qué vas a hacer? Vas a usar las que están bien, perdón por la palabra y la expresión, bien jodidas y bien amoladas, ¿no? Y entonces ahí ya estás cayendo en una condición insegura porque estás inobservando una medida que te dice que las eslingas deben de estar en condiciones óptimas y de seguridad para poder trabajar con ellas. Este, Ahora, ¿qué es un acto inseguro? ¿Qué conocemos por acto inseguro? ¿Alguien más me puede apoyar? Sí, claro, Inge, son las acciones que ponen en riesgo la integridad
la salud física del trabajador, como también pueden ser eh, los daños tanto a los inmuebles, al medio ambiente. Así es, son las acciones del trabajador que van a poner en riesgo tanto su integridad física como su salud. Y estas son igual de la misma manera inobservancias, ¿no? Porque ya están las medidas de seguridad. Por ejemplo, si yo le doy una escalera a un trabajador, voy a trabajar, por ejemplo, en una azotea, y le doy una escalera a un trabajador que no rebase el metro de la losa de la azotea, yo, yo como empresa estoy cayendo en una condición insegura, porque la normatividad me dice que tiene que rebasar el metro. Entonces, si yo le doy una escalera más chaparra, desde ahí ya estoy cayendo en una condición insegura, porque voy a hacer que el trabajador se trepe de manera incorrecta. Pero si yo le doy una escalera bien que alcanza la longitud y todo eso, y el trabajador al momento de ponerla no sabe cómo ponerla y la pone al ras de la losa, está cayendo en un acto inseguro, porque es una violación a una medida de seguridad ya establecida como segura. Lo mismo pasa con los pulidores, que yo le doy, si yo como empresa le doy un pulidor sin la guarda de seguridad, estoy cayendo en una condición insegura. Si se la doy con guarda al trabajador y el trabajador le quita la guarda, entonces está cayendo en un acto inseguro. Entonces, como ven aquí, el 80% de los accidentes de trabajos en altura son por actos inseguros. Entonces, y solo el 20% por condiciones inseguras. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar más? ¿Qué tenemos que ponerle más atención? Precisamente al comportamiento y seguimiento de las medidas de seguridad por parte de los trabajadores, sin dejar de atender ese 20% que son por condiciones inseguras y que generalmente las podemos provocar nosotros como parte de la empresa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social clasifica las siguientes actividades como de alto riesgo: trabajos en alturas, trabajos de corte y soldadura, manejo de sustancias químicas peligrosas, manejo de cargas con equipos de elevación y manejo de electricidad. Estos trabajos peligrosos requieren de una autorización y permiso de trabajo. Requieren de una autorización y permiso de trabajo. ¿Qué es la autorización? Donde el patrón o empresa autoriza a trabajar a ciertas personas en las actividades. Y permiso de trabajo son todas aquellas medidas que dentro del mismo formato las podemos poner, donde me establecen las condiciones de seguridad que yo debo de seguir. Entonces, para estas 5 actividades, cada norma que regula las condiciones de seguridad me establece cómo debo de aplicarlas en los diferentes centros de trabajo, y es lo que vamos a ver a continuación. Permítame tanto porque se me trabó. Sale. Ahí está. Bueno, sería la norma oficial mexicana NOM 09. La NOM 09 STPS, publicada en el 2011, que me establece las condiciones de seguridad para realizar trabajos en alturas. Y es lo que a continuación vamos a ver. ¿Cuáles son esas condiciones de seguridad que me establece esta norma para que yo
realice un trabajo en alturas con el menor riesgo de provocarnos un accidente, una caída o alguna enfermedad de trabajo. ¿Qué me, ¿Qué me dice la norma? ¿Qué son los trabajos en alturas? La norma define a los trabajos en alturas como aquellas actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras muchas, que se realizan a una altura mayor de 1,80 sobre el nivel de referencia. Eso es lo que me dice la norma. Entonces, cualquier actividad que yo realice arriba de 1,80 se considera trabajos en alturas. Dentro de los trabajos en alturas también se consideran las perforaciones, los pozos, los túneles verticales, también son trabajos en alturas. ¿Qué es un sistema personal para trabajos en alturas? ¿Cómo lo define la norma 9 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social? Lo define como aquellos de uso personal, empleados para suspender o soportar a un trabajador en actividades que impliquen un riesgo de caídas de altura. Y como se dan cuenta ustedes en la imagen, tenemos tres imágenes que me establecen sistemas personales para trabajos en alturas. Dicen que es personal. ¿Qué significa eso? Que solamente una persona debe de estar anclada a ese sistema. Considerando también la línea horizontal o la línea vertical o el punto de anclaje. Por ejemplo, en el punto de anclaje no puede haber dos personas, tiene que haber una sola persona de acuerdo a como dice la norma. Hay proyectos que nos dejan que nos anclemos dos personas a una misma línea de vida, por ejemplo, horizontal, y ahí podemos anclar a dos personas. Sin embargo, como está establecido en la norma, no tendría que ser válido, ya estaríamos incumpliendo. ¿Qué sucede si una persona se cae? Pues lógicamente se va a elongar la línea y me va a jalar a la otra persona que está anclada en esa misma línea. Entonces, por eso los sistemas personales para trabajos en alturas siempre tienen que ser personales, precisamente. De los sistemas personales, los podemos clasificar en dos tipos: los utilizados para la prevención de caídas de altura y los utilizados para interrumpir caídas de altura. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien me puede decir? Buenos días. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los utilizados para la prevención de caídas de altura y los utilizados para interrumpir caídas de altura? Días, Inge, pues unos podrían ser, por ejemplo, las líneas restrictivas que no nos dejan, por ejemplo, acercarnos al riesgo de la caída libre. Eh, y Así pues a lo es, mejor ya el sistema de protección ya sería para pues, nuestro línea de vida con amortiguador, ya en el caso de quedar suspendido en una caída libre. exactamente, así es. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Según yo, estás en Culiacán, ¿no? Ángel Fernández de Ángel, la Ángel, 35 de de Tepengue, nada la... más que se me está yendo un poco la señal. Ah, correcto, Ángel, muy bien. Exactamente, los sistemas de prevención de caídas de altura nunca me van a dejar caer, precisamente me están previniendo, ¿no? No me dejan acercarme al peligro, aunque aquí en la imagen podemos ver este sistema que sí estoy en el peligro, que es el sistema de posicionamiento, pero además de traer la línea de posicionamiento, la norma 9 me indica que debo de traer también mi línea de detección de caídas. Y como dice Ángel, los sistemas utilizados para interrumpir caídas de altura, esos están en el peligro completamente. En cualquier momento me puedo caer y tienen forzosamente un amortiguador.
Una línea de vida para un sistema para interrumpir caídas de altura no debe de estar sin amortiguador. Si yo lo utilizo sin amortiguador, no estoy cumpliendo con la norma, tiene que ser con amortiguador. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, los utilizados para la prevención de caídas de altura también los podemos clasificar a su vez en dos tipos. Los de restricción, que son estos que están acá en la imagen, y los de posicionamiento, que son estos de acá. ¿Cuáles son las características de los sistemas de restricción? Consta de tres elementos: un punto de anclaje, una línea de vida y un arnés de cuerpo completo. El sistema no me permite que el trabajador que lo esté usando se acerque al peligro de alturas a una distancia menor de 1,20. Aquí como se ve la imagen, estas imágenes, por ejemplo, fueron sacados de la norma 9 y aquí en la imagen se ve que el sistema de restricción es una línea de, puede ser incluso hasta cuerda, que lo que va a hacer es que no me va a permitir que yo avance y que llegue a menos de 1,20. Eso es lo que tengo que verificar cuando yo establezca un sistema de restricción. ¿Dónde podemos establecer sistemas de restricción? A lo mejor cuando estamos poniendo los aceros. Los aceros yo puedo poner algún punto de anclaje y evitar que el trabajador llegue a la orilla, ¿no? Si la línea de vida que yo utilizo para el sistema de restricción me deja caer como se ve aquí en la imagen, no es un sistema de restricción. El sistema de restricción nunca me debe dejar acercarme a la orilla. Y como su nombre lo dice, me va a restringir, ¿no? O sea, ya no me va a dejar avanzar. La línea de vida que se utiliza en un sistema de restricción es sin amortiguador, como se ve aquí en la imagen. No necesito un amortiguador para este tipo de sistemas. ¿Puedo utilizar una línea con amortiguador? Sí, sí la puedo usar, porque el jalón que yo le dé cuando quiera avanzar no va a ser ni siquiera que se abra el amortiguador para nada. Entonces, la puedo usar, sí la puedo usar, pero la norma me dice que es sin amortiguador, que la línea de vida no necesita tener amortiguador para este tipo de sistemas de restricción. Bueno, los de posicionamiento. Estos elementos ayudan a evitar las caídas, proveen soporte al empleado mientras está trabajando y me permiten tener las manos libres para poder hacer alguna otra actividad. ¿Sale? Este tipo de sistemas no necesita ser tan fuertes, pero la única condición para usar los sistemas de posicionamiento como lo vemos aquí, es que yo necesito también usar mi sistema de detención de caídas. Si no los uso los dos al mismo tiempo, no puedo usar un sistema de posicionamiento. Si aquí no tengo yo mi línea de detención de caídas, no podría usar un sistema de posicionamiento. Tienen que ser los dos al mismo tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ¿No, ninguna? ¿Continuamos? Es correcto que Sale. Bueno,
Para los sistemas de prevención de caídas de altura de manera colectiva, en condiciones peligrosas como bordes de azotea, terrazas, miradores, galerías, estructuras fijas elevadas, aberturas, perforaciones, pozos, cúbulos o túneles, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar barandales, barandales que me permitan que el trabajador no vaya a caer. O también redes, ¿no? Redes que yo puedo poner en toda en todo el peligro de alturas y evitar que yo pueda caer. Y eso es prevención colectiva de alturas. Ahora, ya para los sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura, también los podemos clasificar en dos tipos. Los utilizados para detener caídas de altura, como aquí se ve en la imagen, y los utilizados para el ascenso y descenso controlado, que son este tipo que vemos aquí, que generalmente se utiliza para cuando estamos subiendo una escalera. ¿Sale? Aquí tenemos una línea de vida con un amortiguador y acá es un retráctil. Por ejemplo, si yo los pusiera a trabajar en una área que tenga 4 metros o 3 metros de altura, ya esté trabajando yo arriba de un 80, ¿qué qué tipo de línea de vida voy a utilizar? ¿Alguien me puede decir cuál sistema utilizaría ahí? ¿En cuál comenta, perdón? En ¿En por ejemplo, cuál? que yo trabajara en haz de cuenta, una losa que que estuviera a unos 3 4 metros de altura. Yo estoy trabajando, digo, arriba de un 80, pero el espacio que tengo, pues nada más son 4 metros. Ahí, qué sistema para detener caídas utilizaría? Ah, ok, pues sí podríamos también meter el... O qué línea de vida? ¿Línea de vida con amortiguador, línea de vida sin amortiguador, o qué otro? Bueno, yo creo que lo mejor sería un retráctil. Bueno, haciendo nuestro cálculo de caída libre, pues para los espacios que comenta, las distancias, un retráctil sería funcional. Muy bien, Ángel, Ángel, sí precisamente sería un retráctil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay gente que dice, ah, no, pues le meto una línea de vida sin amortiguador. No es cierto. Como quedamos ahorita, los sistemas para detener caídas de altura siempre deben de llevar amortiguador. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver la caída y en la caída siempre vas a agarrar la misma fuerza de impacto. Entonces, te tiene que amortiguar. Con el retráctil, pues yo nada más, el equipo me va a dar la distancia que yo requiero. Nada más me va a dar la cuerda que necesito para poder trabajar. Y en caso de una caída, pues se va a retractar, como su nombre lo dice, y no me va a dejar seguir avanzando. Entonces, lo ideal son los retráctiles para ese tipo de trabajos donde no tengo un espacio de caída adecuado, porque acuérdense, ¿cuánto me mide mi línea de vida? ¿Cuánto me mide el amortiguador ya abierto? ¿Sí se acuerdan? Y si no, ahorita vamos a verlo más adelantito. ¿Sale? Entonces, y los sistemas para escalar ascenso y descenso controlado, pues es un sistema que generalmente en las obras lo conocen como freno y que se utiliza precisamente para subir y bajar algún tipo de escalera, ¿no? Bien. Los sistemas para detener caídas de altura los vamos a clasificar
o más bien consta de los siguientes elementos: un arnés de cuerpo completo, una línea de vida con su dispositivo de desaceleración o amortiguador, como lo conocemos, uno o dos puntos de anclaje, ¿no? Puede ser un punto fijo, así como este, o puede ser dos puntos de anclaje y una línea de vida horizontal. Puede ser una línea de vida horizontal o una línea de vida vertical, o algún punto fijo, ya sea de metal como este, o un punto fijo como este tipo, ¿no? En el que podemos ahorcarlo a alguna trave y de ahí podernos anclar. Bueno, este, ¿Qué puto de técnica anda por ahí? ya resumiendo, Está cortando, ¿ves? son Es tres ahí. elementos importantes para los sistemas personales de Aquí, ¿no? trabajo en alturas. Es un arnés de cuerpo completo, una línea de vida con amortiguador y un Está, punto de anclaje. La está mal. OSHA lo conoce o lo describe como protección activa. Ahora, para los sistemas de protección para ascenso y descenso controlado, este tipo de sistemas están diseñados para proteger al trabajador mientras estamos escalando o subiendo alguna escalera. ¿Y cuáles son sus características de este sistema? Dos puntos de anclaje, un soporte superior y un soporte inferior, una línea de vida vertical, que sería un cable de acero, o cable también puede ser de polipropileno o algún metal o algún elemento de cuerda, ¿no? Un bloqueador de tipo corredizo o freno, como este tipo que vemos aquí. Un arnés de cuerpo completo, un estrobo corto de estos tipos, o un dichoso mosquetón. Y eso me va a servir para anclarme del anillo de aquí del pecho del arnés y poder realizar la elevación. Los sistemas de detención de caídas de altura son utilizados para detener la caída de un trabajador, y sus características de este sistema son las siguientes. Son cuatro características importantes. Una, minimiza las fuerzas al momento de interrumpir la caída de altura. ¿Por qué? Porque tiene un amortiguador. ¿Sale? ¿Qué función hace el amortiguador? ¿Alguien me puede decir? Sí, reducir el impacto de la caída libre, Reducir el impacto de la caída libre. retener, Retener al trabajador. Ajá, pero sobre todo reducir el impacto, ¿no? Me va a desacelerar, no me va a dejar seguir acelerando y ganando velocidad. ¿Han ustedes agarrado en alguna ocasión un martillo con cabo de acero? No Sí, sé, Rubén. ¿sí? ¿Qué sentimos, Francisco? Pues el impacto en seco y el amortiguador o desacelerador de caídas, lo que hace es irlo en forma gradual, desacelerando el impacto de velocidad de desprendimiento de la persona en este caso. De la persona, así es. Cuando nosotros agarramos un martillo con acero y empezamos a golpear, ¿qué se siente? Empezamos a sentir las vibraciones, cómo transcurren en todo nuestro brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque el acero tiene una peculiaridad. Pasa toda la energía cinética, la energía que se genera al momento del impacto, lo pasa directamente hacia el trabajador o hacia el elemento que está en contacto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedía con los carros
viejos de antes, los carros de lámina, que a veces chocábamos y madres, el carro casi no le pasaba nada, pero el chofer, pues muchas veces hasta se moría, ¿no? El carro enterito y el chofer ya nomás no despertaba. ¿Por qué? Porque toda la energía del impacto se transmitía a través del vehículo y le llegaba al chofer. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con los vehículos actuales? Ah, bueno, la fibra de vidrio absorbe y disipa toda esa energía y por eso en los carros actuales tú ves un choque y lo ves todo desmadrado y generalmente al conductor no le pasa tantos daños. ¿Qué hace un martillo de acero? Lo mismo, cuando tú le pegas, estás sintiendo cómo la energía va subiendo por tu mano. Sin embargo, con un martillo con cabo de madera, ¿sentimos lo mismo? No sentimos lo mismo, porque la madera absorbe toda esa energía y la disipa, haciendo que ya la fuerza que te llega a ti es mucho menor fuerza. Entonces, eso es lo que hace el amortiguador en los equipos de detención de caídas. Por eso también se les llama absorbedores de energía o amortiguadores, y que es el componente del sistema de protección personal para interrumpir una caída de alturas. Está diseñado para disipar la energía cinética, la energía de movimiento generada durante una caída, y que me va a limitar las fuerzas aplicadas en todo el sistema, en el dispositivo de anclaje. ¿Cuánto es la fuerza que me va a llegar en el anclaje que yo tengo? ¿Y cuánto es la fuerza que me va a llegar al usuario? Entonces la fuerza que va a llegar al usuario va a ser menor utilizando un absorbedor de energía. Aquí en la imagen, como podemos ver, le quité el empaque al amortiguador y así está. Esta parte de ahí mide 55 centímetros. Ahí todavía está sin activarse el amortiguador. Ya activado el amortiguador, va a alcanzar 1.10, aproximadamente 1.10 metros es lo que nos hace reducir esa aceleración que llevamos. ¿Sale? Los sistemas de detención de caída están diseñados para soportar. Y eso también hay que ver los puntos de anclaje que escogemos. Los puntos de anclaje que escogemos deben de soportar una fuerza de impacto de 2.265 kilogramos o 22.2 kilonewtons. Si nosotros usamos nuestro sistema bien, nos puede reducir la fuerza de impacto en un 72.97%. Lo que es 6 kilonewtons o lo que es lo mismo a 612.16 kilogramos. Entonces, por eso es importante hacer el uso adecuado o verificar nosotros que el trabajador esté haciendo el uso adecuado de la línea de vida. Yo, por ejemplo, me he encontrado trabajadores en obra que el amortiguador lo cuelgan en la línea de vida vertical y el otro conector se lo ponen en la espalda, en el anillo D. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué? Pues es que me pesa. O sea, desafortunadamente, muchas veces no saben ni para qué está diseñado, o si lo saben, no tienen conciencia de lo que va a suceder en caso de una caída, ¿no? Entonces es importante pues que hablemos con el trabajador, que les expliquemos por qué es el motivo que necesitamos que lo estén usando adecuadamente y que de alguna manera el día que se lleguen a caer, esto les puede salvar la vida, ¿no? Y les puede reducir la cantidad de lesiones que pudieran presentarse. Bueno, la Y línea de ahora, vida, mande. en la lámina anterior, Sí, ahí digo, hay
cálculos que van asociados a kilogramos Newton y esto. Entonces, una persona de complexión Logramos muy, fuerza. una complexión muy robusta, una persona de 180 kilos, vamos a pensar, Ajá. involucra unos kilogramos newtons. Digo, hice la cuenta, pero quiero pensar que ya es una persona que este amortiguador sí, quién sabe si le sirva, ¿no? No sé. Así es. De hecho, de hecho, este, en la etiqueta del arnés dice hasta cuándo, ahorita que lleguemos a la parte de la etiqueta lo vemos, dice hasta cuántos kilogramos puede, puede soportar, bueno, más bien hasta cuántos peso del trabajador está recomendado ese arnés. Para mayor peso ya debemos de utilizar un arnés especial. Ahorita que lleguemos a la parte del arnés, lo retomamos y vemos esa parte de lo que es. Sin Ok, embargo, es importante también aclarar que una persona de mayor peso va a generar una fuerza de impacto mayor, porque acuérdense de las clases de física, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración no es más que la gravedad en el caso de caídas de altura. Entonces, la gravedad siempre va a ser constante y lo que va a ir aumentando la fuerza de impacto va a ser el peso del trabajador. Ahorita en láminas posteriores lo vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, la línea de vida es el segmento de material flexible que junto con un absorbedor de energía se utiliza como elemento de unión y conexión en caso de una caída de trabajador. ¿Cuánto mide una línea de vida con amortiguador sin que éste esté activado? Simplemente así completo, como se ve en la imagen, me mide 1,80. Todas las líneas de vida que tienen amortiguador miden 1,80. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto va a caer el trabajador de caída libre? ¿Cuánto va a caer el trabajador de caída libre? 1,80. La distancia mínima de la caída. Es importante que nosotros determinemos cuál es la distancia mínima que yo requiero para el caso de una caída. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? La caída libre. ¿Cuánto dijimos que vamos a caer libremente? 1,80. ¿Cuánta distancia es de la desaceleración? Aquí en el ejemplo se está manejando con 1 metro. ¿Cuánto les dije yo que mide el amortiguador ya abierto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede apoyar con ese dato? ¿Cuánto les dije que medía el amortiguador abierto? ¿Ya activado? El Singe dijo era 1,10 m. 1,10, exactamente. 1,10, aquí les digo, aquí en el ejemplo lo están manejando con 1 metro. Y luego C es la altura del trabajador. ¿Cuánto mide un trabajador? Aquí en el ejemplo lo están manejando con 1,45, pero puede ser 1,60, puede ser 1,50. Y luego tomamos en cuenta el FS, que es un factor de seguridad, y que por la normatividad me dice que consideremos 1 metro. Con todo eso, nosotros, con esta formulita que está aquí, calculamos el espacio usado en la caída. Y el espacio usado en la caída es la suma de estas distancias que les comenté ahorita. Y me va a dar, por ejemplo, el espacio usado para la caída debe de estar o debe de ser mayor a 4,6 y menor a 5,6. En el caso del ejemplo me dio 5,25.
está cumpliendo con la regla, está del espacio que requerimos para la caída. ¿Y qué tendríamos que tomar en cuenta en caso de ya establecer nuestro punto de anclaje? Ah, bueno, ¿cómo va a caer el trabajador? Que siempre va a ser en vertical, el penduleo que tenga el trabajador y que no se encuentre en esta parte de aquí con vigas o elementos o en la parte de nuestro cuerpo con vigas o elementos que les vaya a ocasionar algún daño en el momento de la caída, ¿no? Y que además pues, no llegue hasta el suelo, ¿no? Que es parte importante de este dichoso espacio que necesitamos para la caída. Ahora, ¿qué es el punto de anclaje? ¿Qué conocemos nosotros como punto de anclaje? Es el elemento que posee la suficiente resistencia para la fijación de malacates, cables de suspensión, cables de seguridad y otros dispositivos de suspensión, que me dan soporte durante el paro de una caída y que pueden ubicarse o instalarse en los edificios, andamios suspendidos, plataformas de elevación, entre otros equipos, ¿no? El punto de anclaje debe de ser lo suficiente fuerte para soportar una fuerza de tensión de 2.265 kilogramos, o lo que es lo mismo, 2.300 kilogramos fuerza, o 5.000 libras, que es aproximadamente lo mismo. El punto de anclaje debe ser lo suficientemente fuerte como para estar cargando una camioneta de 2,5 toneladas, como se ve en la imagen. ¿Qué es la línea de vida horizontal, perdón? La línea de vida horizontal es la línea flexible bajo tensión cuyos extremos se sujetan a dos puntos de anclaje y sobre la cual puede deslizarse un conector de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura. ¿Qué me dice la norma 9? Que este punto de anclaje, ¿dónde debe de estar? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué me dice la norma 9? Sí, sobre la cabeza, Sobre la arriba del cabeza. cuerpo. Así es. Me dice, gracias, me dice que el punto de anclaje debe de estar sobre la cabeza. No me da distancias, ni me dice a qué distancia, ni nada. Nada más me dice que sobre la cabeza. ¿Por qué creen ustedes que es importante que esté sobre la cabeza? Aquí en el dibujo vemos estas dos personas. Si yo lo tengo sobre la cabeza, mi línea de vida del arnés prácticamente está estirada. Entonces, ¿qué sucede si me llego a caer? Pues la fuerza de impacto que yo voy a generar por la gravedad y mi peso, a lo mejor ni abre el amortiguador. Y por eso muchas veces, si yo tengo un sistema como este tipo, se habla del autorrescate. ¿Por qué? Porque la persona no pierde la conciencia, la persona no está dañada, no está físicamente con algún daño ya por el jalón que haya sufrido. Y por lo tanto, si yo le acerco algún elemento, lo puedo volver a subir a su punto. Entonces, es importante considerar esto en la medida que sea posible que en las obras se puedan instalar este tipo de sistemas por arriba de la cabeza. Los sistemas que nosotros conocemos para personales, para trabajos en alturas, están diseñados para utilizarlos bajo tres factores de caída, que el factor de caída es cuando el trabajador se cae, se le conoce como factor de caída. Y está tres factores de caída, factor 0, factor 1 y factor 2. El punto de anclaje en el factor 0 es por arriba de la cabeza. El punto de anclaje del factor 1 es a la altura de los omóplatos o del anillo D. Y el punto de anclaje del factor 2 es a nivel de nuestros pies. ¿Y cuál usamos más en obra de estos tres factores?
Yo Bueno, creo en obra nos encontramos en el, bueno, Francisco Martínez aquí de Trooper, la más usada es el factor 1. En ocasiones no tenemos las condiciones ideales como el factor 0, que es sobre la cabeza. Esos son solamente en condiciones ideales. El factor 1 es lo más viable que tenemos de conectarnos al extender la línea de vida horizontal. Y el factor 2 es cuando andamos en cubierta realizando actividades de laminación. Cada uno tiene ciertos riesgos que debemos tener presentes en el momento de trabajar en altura. Debemos saber trabajar en altura y no saber subirnos. Son dos condiciones. Una es saber trabajar en altura y otra es que sepamos subirnos. Así es, exactamente. Sí, porque son características diferentes, ¿no? Y necesitan cualidades también diferentes. Bueno, pregunta, Rubén, sí. en esto que acaba de comentar Francisco de las zonas cubiertas, las, las distancias suelen ser muy largas. Ahí, ¿qué recomienda la norma? ¿Cuántas personas se pueden conectar a una línea de vida bajo distancias largas? Lo que pasa es que la norma como tal, no te dice o no te establece, o sea, lo único que te establece la norma es que es de uso personal. Por lo tanto, si yo tengo una línea de vida de 50 metros de longitud, un cable de acero horizontal, ¿cuántas personas tendrían que estar ancladas en esos 50 metros? Pues una sola, al menos que tú pongas puntos de anclaje o postes que seccionen tu línea para que el impacto sea diferente. Por ejemplo, si yo tengo postes a cada 10 metros, en esos 10 metros yo puedo poner una persona, en los siguientes 10 metros puedo poner otra persona y así. ¿Por qué? Porque el punto de el poste me va a seccionar la línea de vida porque ahí va a tener un perro. Y ahí cuando se elongue, si se llega a caer un trabajador, se va a elongar nada más la parte donde está el trabajador anclado, pero la demás no. Pero si no tengo un poste que subdivida y tengo una línea larga de 50 metros, pues ¿qué va a pasar si se viene un trabajador y yo tengo conectados 4 o 5? Pues se van a jalar y se van a ir junto con el trabajador que está conectado, ¿no? Ese es el problema en cuanto a las líneas y por eso digo, la norma como tal no te da una distancia recomendada, no te dice, sin embargo, por la experiencia que hemos tenido, pues no se recomienda que sean más de 10 metros de distancia entre poste y poste, colocarlos para poder tener fraccionada mis líneas en el caso, por ejemplo, de cubiertas, ¿no? Serían como unos puntos de eso, ¿no? En distancias largas. No te escuché, se te cortó. Los postes sirven como puntos de refuerzo en distancias largas, ¿no? Así es, exactamente. Sirven como puntos fijos, o sea, en distancias en las que me van a cortar el cable y les digo, ¿qué sucede si hay una caída? Pues nada más lo único que se va a elongar o va a formar el ángulo de caída va a ser el pedazo de cable que está entre poste y poste, porque los demás son independientes. ¿Sale? Entonces continuamos. Si no tienen alguna otra pregunta, bueno, el, el impacto generado por una posible caída se conoce como factor de caída. Y la gravedad Ingeniero del... Rubén, una pregunta, Cholula. Mande, Cholula. Adelante. Solamente como comentario, obviamente usted menciona que efectivamente la norma, perdón, no nos da, solamente nos dice la posición a la cual debe ir la línea de vida. En la práctica, como usted bien dice, nos tiene permitido estas tres puntos, ¿no? Arriba, abajo, a pie de suelo y más abajo. Mi pregunta es,
la flexibilidad que nos permite esta norma es de acuerdo a en la práctica qué tan, fácil se nos hace o se le hace al montador el poner la línea de vida a ras de los pies. ¿Sí me explicó? Así Entonces, es. es más práctico, es más práctico. Obviamente es más riesgo, pero es más práctico. Como comentaba el ingeniero Martínez, sí, ya aquí la gente que está arriba en laminación, que está subiendo estructura en montones, obviamente nosotros aquí en ABC pusimos postes, pero al final del día se tuvieron que quitar porque era más funcional y más práctico en los pies, a línea de pie. Entonces, eso nada más es para poderlo acentuar, afirmar y que no está prohibido como tal. O sea, se puede con esa flexibilidad hacer, No está prohibido. entendiendo, Sí, te perdón, escucho. Sí, sí. termino. Sí, efectivamente, no está prohibido, está permitido, pero sabiendo de antemano que es mucho más el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Con eso termino, gracias. Sí, pero nada más que te iba a interrumpir porque, o sea, en estricta teoría, la norma 9 dice que debe de ser por arriba de la cabeza. Entonces, en las normas internacionales como tal, también lo acotan un poco a utilizar el factor cero. Te lo recomiendan, que es por arriba de la cabeza, pero no te dicen tan tajante. Sin embargo, en la norma 9 te dice que debe de ser por arriba de la cabeza. Al decirte que es por arriba de la cabeza y como es una norma oficial mexicana, tendría, o sea, ahí ya te está acotando y te está diciendo, a ver, lo siento mucho, los sistemas para detención de caídas siempre deben de ir arriba de la cabeza. Te está acotando a que siempre debe de ser factor cero. Sin embargo, los sistemas de detención de caídas están diseñados para soportar una caída en cualquiera de estos tres factores. Pero si nos vamos por normatividad, ¿sabes qué? Tendría que ser por arriba de la cabeza, porque así lo dice la norma 9. ¿Sale? Sin Así embargo, es, entendido. ha Sí, sido, entendido. es flexible y se ha manejado de esta forma porque los sistemas me lo permiten también hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, regresando ya a la presentación, el factor cero, el punto de anclaje está por arriba de la cabeza, ¿no? El punto de anclaje con factor uno está donde está el anillo D y el factor 2 está en los pies. Como tú decías, es más fácil en los pies. La verdad es que pónganse a ver al trabajador y muchas veces no es más fácil. Sin embargo, el trabajador cree que al instalar líneas de vida pierde mucho tiempo, le quita ahora sí que tiempo ahí para hacer otras cosas en teoría. Pero ¿qué sucede si yo tengo la línea de vida aquí en los pies? En principio, generalmente se hace con un estrobo o un punto fijo. Y eso al momento de ahorcar te limita y te puede hacer que incluso tú pierdas el equilibrio, porque a mí me ha tocado ver trabajadores que trabajan bajo este sistema y de repente se dan el pinche jalón porque se olvidan que están anclados y la línea se le atora aquí abajo y se dan el jalón y eso los puede desequilibrar y los puede tumbar, ¿no? Esa es una parte que también digo, yo entiendo que en ocasiones me facilita un poquito más, me puede ayudar alinear, a lo mejor si pones una línea de vida de acero aquí y está corriendo sobre la línea de acero, eso es más fácil. Pero cuando anclas tu línea de vida a un punto fijo, un estrobo que amarras a la columna, a la trave, y la vas corriendo, el trabajador incluso
pierde más tiempo, porque avanza unos cachitos y tiene que abrir su estrobo para poder jalarlo y para poderse desplazar. ¿Vale? Recuerda, es muy importante que tu punto de anclaje tenga siempre el factor más bajo posible, o sea, el factor cero. Cuando más alto es el factor, mayor es la longitud de caída, ¿no? Voy a agarrar más aceleración cuando el trabajador está cayendo. La fuerza de impacto varía considerablemente dependiendo del peso del trabajador. A mayor peso, mayor impacto. Los sistemas anticaídas están diseñados para absorber la energía cinética producida por la fuerza de impacto. La fuerza de frenado utiliza siempre un sistema anticaídas y este me va a reducir la fuerza de impacto en un 6 a 6 kilonewtons. Eso es a lo que me va a reducir la fuerza de impacto si yo utilizo un sistema de detención de caídas. Ahora, ¿qué es una línea de vida vertical? La línea de vida flexible, instalada en forma temporal o permanente, suspendida bajo tensión y sobre la cual puede conectarse un bloqueador de caída tipo corredizo, ¿no? Entonces, mi línea de vida vertical es un cable de acero que yo voy a poner de un punto superior a un punto inferior y que puedo utilizar un bloqueador de tipo corredizo para poderme desplazar hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué son los bloqueadores tipo corredizo? Son dispositivos diseñados para sujetarse a un riel vertical o una línea de vida vertical y deslizarse hacia arriba y hacia abajo, y en respuesta de un movimiento de ascenso brusco se va a bloquear automáticamente y no me va a dejar avanzar hacia abajo, me va a detener la caída. Y por eso a muchos sistemas de este tipo se les conoce como frenos. La protección colectiva contra caídas de altura podemos utilizar, por ejemplo, redes. Aquí en México no son tan utilizadas las redes para detención de caídas, son utilizadas más para detener algún elemento o herramienta o que caiga de alturas y no pueda dañar a personas que estén abajo. Pero sin embargo, de alguna manera, la protección colectiva sería precisamente el usar redes para la detención de alguna caída, ¿no? El equipo de protección personal que se ajusta al torso, a los muslos del usuario, es conocido como arnés de cuerpo completo. Permítame. Inge Rubén, no se escucha. Ahorita pidió oportunidad, no sé si entró llamada o mensaje, pero ahorita la retoma. Ok. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Qué le tenemos que revisar al equipo de protección personal? Al arnés. Le tendríamos que revisar las bandas flexibles, las hebillas, los mecanismos de ajuste, los herrajes, ya sea metálicos o plásticos, los anillos metálicos y las dichosas trabillas. Digo, aquí no estamos físicamente, pero de estas partes, ¿qué les tendríamos que revisar al arnés? ¿Qué tendríamos que revisarle, por ejemplo? A las bandas flexibles, ¿qué tenemos que revisarles? ¿Alguien me puede decir? También se le checa la fecha de caducidad, Inge, si ya cumplió su vigencia, y aparte deterioros por salpicadura
soldadura, pintura, solventes que van desgastando la flexibilidad de las correas y las plastifica y por lo tanto ya no va a tener la función que es absorber el impacto. Así es. Ujú. Inclusive también habría que agregar los activadores, revisar los activadores en donde ya se ve si está usado o no ese arnés. O no está usado. Ese activador, bueno, primero vamos a retomar el tema de Francisco que dice que la etiqueta y que la fecha de caducidad. ¿Realmente tiene una fecha de caducidad el arnés? ¿Tiene una fecha de caducidad indicada el arnés? Sí, Sí, sí. Sí, tiene una fecha de caducidad. ¿Ustedes han visto la etiqueta del arnés? Sí, sí, viene en la etiqueta la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento a poco, Cholula. Sí. sí, tenemos los 5 años. Se deduce por la fecha de elaboración. Se deduce por la fecha de elaboración, pero no te dice una fecha de caducidad. O sea, como tal, si Ah, ustedes buscan en la etiqueta, nunca encuentran la fecha de caducidad. Encuentran en la etiqueta la fecha de fabricación del arnés. ¿Cuándo fue fabricado? Y de ahí trae otra etiqueta que dice los mantenimientos o revisiones que se le tiene que dar al arnés. Y generalmente lo maneja de 5 años. También depende mucho del fabricante, pero generalmente lo maneja de 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su fecha de caducidad sería de la fecha de fabricación a los 5 años. Pero les digo, como tal, el arnés nunca trae una fecha de caducidad como explícita, no. O al menos yo no he visto ninguna marca que diga vence en septiembre del 2025. O sea, no. Trae, trae su etiqueta para hacer las revisiones precisamente. Y sí hay algunos arneses que no traen los 5 años, traen menos, traen hasta 3 años. Si no me recuerdo si el MCA, alguno de ellos. Rubén, No, respecto a este punto que está mencionando en cuanto a la vigencia, es como usted dice, o sea, hay que checar la vigencia, no la fecha de caducidad. Como usted dice, nunca ningún artículo tiene fecha de caducidad. Un casco tiene cierta vigencia, pero hay que ver la decoloración, el maltrato que se le da, igual con un arnés, cómo se ha tratado, cuál ha sido su recorrido durante las obras, por dónde ha pasado, si ha pasado por soldadura, por pintura. Todo eso va deteriorando y va mermando el periodo de vigencia o periodo de vida útil del arnés. De el acuerdo a arnés. la OSHA, yo viví mucho tiempo con normas OSHA. La 29 CFR de 1926 de la norma OSHA nos da algunas características por la que nos tenemos que guiar para determinar la vigencia de un arnés y no los 5 años como tenemos en mente muchas personas, que un arnés dura 5 años, ¿no? Se puede deteriorar antes por desgaste, porque lo manipulamos mal, porque lo almacenamos mal, por las condiciones climáticas, porque lo pasamos por pintura, por soldadura, porque lo traemos arrastrando y no le damos un buen uso. Todo eso va desgastando y va mermando el periodo de vida útil de los equipos de protección personal. Así es. Sí, definitivamente, o sea, ahora sí que la vigencia o la fecha de caducidad es marcada para precisamente, incluso si el arnés está nuevo, no se ha usado. Y fecha de fabricación fue en el 2000, por ejemplo, 2020. Ahorita para el 2023, ¿cuántos años tendría ya? 3 años. ¿Cuánto les quedaría de vida?
2 años más, ¿no? De acuerdo a su etiqueta, si te está marcando los 5 años. Si sigue nuevo el arnés, a esos 5 años, de todas maneras, aunque no tenga criterios para descartar, que son los criterios que tú comentabas, Francisco, que son para descartar el uso del arnés, ¿no? Y ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle, esos criterios para descartar el arnés, aunque no llegue a su fecha de caducidad o fecha de vencimiento. Pero si el arnés estuviera nueva y llega a la fecha de vencimiento, de todas maneras ya no se puede usar. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un textil y los textiles de todas maneras se van pudriendo, van perdiendo fuerza de resistencia. Y lo que nosotros requerimos en un arnés es precisamente qué tanto me va a resistir en el momento de una caída, ¿no? Entonces, regresando a qué le tenemos que revisar, por ejemplo, las bandas flexibles, ¿qué tendría que ser? Que no estén desgarradas, ¿no? Que el material no esté desgarrado, no esté roto, no esté perforado. Tiene que estar completo. Si ya tiene una perforación, pues ya el arnés ya no va a tener la misma resistencia, va a perder resistencia. Aunque por ahí hemos hecho pruebas con arneses que ya están dañados y se les mete tabiques y se les hacen unas caídas y soportan, por la norma me dice que ya no los puedo tener operando y por lo tanto los tendría que estar descartando, ¿no? Con cualquier avería que tengan de este tipo. Ahora, ¿qué les tenemos que revisar a las semillas? ¿Qué le tendríamos que estar revisando a las semillas? Que no estén torcidas, Deformaciones, que no tengan oxidaciones. deformaciones, que no tengan oxidaciones, ¿qué más? Formaciones, golpes, que no traigan ya corrosión. Golpes, corrosión, precisamente. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, que hagan bien la función para la que están diseñadas, ¿no? Hay hebillas que ya se sueltan, que ya no, que ya cuando haces el jale, ya no te soportan el jale y se pueden soltar. Entonces eso también es importante revisar y verificar que no, a lo mejor muchas veces también porque están suecas o sufrieron un golpe, ya no tienen ese agarre adecuado. ¿Qué otra cosa le podemos revisar a la hebilla? Los puntos de soldadura. Ninguna hebilla debe tener algún punto de soldadura. ¿Sale? ¿Qué más le podemos revisar? Por ejemplo, los mecanismos de ajuste. Verificar que podamos hacer bien el ajuste de nuestro arnés, que nos permita ajustarlo a la distancia que tenemos. Los herrajes, tanto metálicos como plásticos, ya hablamos de qué le tenemos que revisar. A los plásticos, ¿qué tenemos que revisarle? Igual, que no estén fracturados, que no estén rotos, que no hayan perdido resistencia. Sobre todo la galleta, ¿no? Este herraje plástico que va aquí tiene que estar completito, porque es el herraje que me va a distribuir todas las fuerzas en el momento de impacto en el arnés, ¿no? Entonces, los anillos metálicos, igual que no tengan puntos de soldadura, que no estén doblados. ¿Y cuáles son las trabillas? Las trabillas son estos plastiquitos que agarran el pedazo de cinta que sobró del arnés y que me permiten que no esté colgando y que no me vaya a provocar alguna situación de peligro, ¿no? Por estar el pedazo ahí y que yo vaya a cometer algún acto o condición insegura. Bueno, aquí vienen los tipos de arneses que se utilizan de acuerdo al anillo donde está ubicado. Está el arnés de cuerpo completo clase A, donde el anillo D está
en la espalda, a la altura de los omóplatos. Está el arnés de cuerpo completo clase AD, donde tengo un anillo en la espalda y tengo un anillo en el pecho, y se utiliza precisamente para los sistemas de escalar, ¿no? Y están los arneses de 3 puntos, uno en la espalda y 2 a la cintura, donde puedo utilizar el sistema de posicionamiento. Están los arneses de 5 puntos, que tengo uno en la espalda, 2 en los hombros y 2 en la cintura. Y estos generalmente se utilizan para espacios confinados. El trabajador tiene la obligación de realizar inspección física a su arnés diarios o cuando hagamos actividades en alturas. Y lo que les decía yo, que les tenemos que revisar a los arneses. Algo que es muy importante que decía Cholula, el indicador de impacto. Acuérdense que la mayoría de arneses, porque no todos, sino las marcas más conocidas, traen como doblada la cintilla. Y ese doblez no es más que un indicador de caída. Cuando ese doblez se abre, está indicando que el arnés ya recibió una fuerza de impacto mayor a 2.275 kilogramos y por lo tanto ya tendría que ser desechado. ¿Por qué? Porque ya sufrió una fuerza de impacto. Entonces, ¿qué le tendremos que revisar a las bandas textiles, a las hebillas? Ya vimos, a los herrajes plásticos, metálicos. Si observamos desgaste, daños o deterioro o mal funcionamiento u otras anomalías, deberá de reemplazarse el arnés por otro nuevo o que se encuentre en buenas condiciones. En el caso de la línea de vida, ¿qué le tenemos que revisar a la línea de vida? Que el amortiguador no esté activado, esté completo, que incluso tenga el empaque en buenas condiciones, que los conectores, como se ve aquí en la imagen, estén haciendo la función correcta, los seguros, y no haya ningún problema con ellos, que no estén dañados, golpeados, fisurados, doblados, rotos, alguna anomalía de ese tipo, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que debo de tener cuando yo me pongo un arnés? ¿Qué cuidados debo de tener con el arnés? No marcar el arnés con plumín. Recuerden que los arneses son textiles y por lo tanto, si yo los pongo en contacto con cualquier solvente, como por ejemplo plumines, va a reducir la, la fuerza o la resistencia que tenga la fuerza, el textil para resistir la fuerza de impacto. Colgar el arnés el arnés cuando no se esté usando. Siempre lo debemos de mantener colgado, no hecho bolas en algún bote. Actualmente ya la mayoría de personas cuelga sus arneses, pero anteriormente los hacían bolas y los metían en un bote. Entonces, no marcar el arnés con plumín, no colgar el arnés cuando no esté en uso. Hay que colgar el arnés cuando no esté en uso, no mojar el arnés, no almacenar el arnés en lugares húmedos, hay que almacenarlo preferentemente en lugares secos, ventilados y oscuros. Y tampoco no dejarlo nunca exponerse al sol porque también lo daña. Y si hay elementos peligrosos como filos cortantes, electricidad, peligros químicos, tampoco hay que dejar que el arnés se dañe con estos elementos. Y por último, si sufre una caída de impacto, hay que desecharlo. ¿Cómo me pongo un arnés? Paso 1, lo agarro el anillo D. Paso 2, desabrocho ahí se fue el nombre, la banda del pecho, ingreso hombros, ajusto perneras
ajusto la banda del pecho y por último ajusto los laterales. ¿Qué condiciones de seguridad? Inge Rubén, Mande. 10:30. 10:30, nada más esta diapositiva y ya dejamos el complemento para la otra exposición. Todavía nos falta Sí, como la mitad. Sí, está bien, gracias. ¿Qué condiciones de seguridad debemos de tomar en cuenta para cuando nos ponemos un arnés de cuerpo completo? Número 1, las bandas no deben de estar torcidas. Ninguna banda del arnés debe de estar torcida. Número 2, el anillo debe de estar a la altura de los omóplatos. Número 3, las bandas de las piernas deben de permitir la entrada de la palma de la mano. O sea, yo meto la palma de la mano en mi bolsa y me deben de permitir meterla y poderla sacar. Meterla y poderla sacar. ¿Sale? Generándome cierta presión. Tiene que haber una cierta presión, no permitirme tan fácilmente meter la palma, pero tampoco debe de estar tan apretada. No debe de tener absolutamente nada en las bolsas, no debemos de traer absolutamente nada en las bolsas. Y la banda del pecho me debe de permitir la entrada de un puño en esta parte de aquí. Del proveedor para ver qué nos recomienda él, ¿no? Qué características para el uso de su arnés. Por último, bueno, esta y otra diapositiva y ya terminamos, lo suspendemos. El curso lo agarramos para el siguiente sábado que me toque, que viene no, creo que es hasta 2 sábados más. Ok, Bueno, se te escucha un poquito más bajito, alza la voz. alzo la voz, sale. Ya nada más para terminar estas dos últimas diapositivas. ¿Cuál es la dinámica de una caída? Hablamos de la caída libre. La persona desciende bruscamente de un nivel superior a un nivel inferior. Recorre una distancia determinada. ¿Cuánto dijimos que va a recorrer? Un 80. Y el sistema de interrupción de caídas se empieza a activar. Y pasamos a la fase 2, que es la desaceleración. Adicionalmente recorre una distancia de desaceleración. ¿Cuánto dijimos que es? 1:10. Y se detiene por el absorbedor de impactos. En caso contrario, la parada sería muy brusca. Tercer elemento, la parada. El cuerpo ya no se desplaza y con cierta cantidad de energía se detiene la caída. El arnés distribuye las fuerzas del cuerpo de impacto en las áreas del cuerpo que están protegidas con los huesos. ¿Dónde es donde se recibe el impacto? Los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los hombros, ¿no? Ahí tenemos huesos. ¿Y qué protege el arnés o su diseño del arnés? Está protegiendo la zona abdominal de la persona. Una caída siempre va a ser vertical. ¿Qué traumas podemos tener en el caso de quedar suspendidos en una caída? Las piernas. La sangre se acumula en las piernas. ¿Por qué? Porque las perneras del arnés me van a estar obstruyendo las venas femorales, que son las venas que regresan la sangre al corazón. Entonces la sangre se me va a acumular en las piernas, voy a empezar a sentir yo adormecimiento de los pies, luego de las piernas, y además el corazón no le va a estar llegando sangre. Entonces, como no le llega sangre, no va a tener sangre para distribuirlo en los demás elementos. Y al sentir que no le está llegando sangre, este corazón va a empezar a latir más fuerte, con más fuerza para hacer que la sangre le llegue. Y eso me puede provocar que yo entre en
estado de shock. Y además mi cerebro se va a quedar sin oxígeno, porque le va a llegar menos sangre y me puede producir desmayos y incluso la muerte. Por eso es importante que de ocurrir una caída de altura, el tiempo de rescate debe de ser antes de 15 minutos. ¿Vale? Pues hasta aquí lo dejamos y ya la siguiente continuamos para terminar el curso.